Vamos a ver ahora algunas de las propiedades de la multiplicidad e intersección. Muchas de ellas son evidentes a partir de la definición o bien a partir de la definición de resultante. Las 6 propiedades son las siguientes. La multiplicidad e intersección de las curvas proyectivas C y D en el plano proyectivo, en el punto P, tienen las siguientes propiedades. Se entiende para cualquier punto del plano proyectivo y cualquier par de curvas en el plano proyectivo. En primer lugar, la multiplicidad e intersección es independiente del orden en el que nosotros escribamos las curvas. Podemos tomar la intersección de las curvas C y D o la intersección de las curvas D y C. En segundo lugar, la multiplicidad e intersección de las curvas C y D en el punto P es infinito si P pertenece a una componente común. En caso de que P no pertenezca a una componente común, la multiplicidad e intersección es un entero no negativo. De los posibles valores de la multiplicidad e intersección, esta toma el valor 0 si el punto P que se considera no es un punto de intersección. La cuarta propiedad es la siguiente. Dos líneas proyectivas distintas se cruzan en su único punto de intersección con multiplicidad e intersección 1. Cuando dos curvas se cortan con multiplicidad e intersección igual a 1, se dice que se cortan transversalmente. Pasamos ahora a las propiedades 5 y 6, que son las más complicadas, que se leerían así. Sean C1 y C2 curvas proyectivas definidas por polinomios P1 y P2. Y sea C la curva proyectiva definida como la multiplicación de los polinomios P1 y P2, de manera que la curva C tiene dos componentes, la componente C1 y la componente C2. Ahora, sea D otra curva, entonces nosotros podríamos calcular la multiplicidad e intersección de las curvas C y D en el punto P. Ahora bien, hemos dicho que la curva C tiene dos componentes, la componente C1 y la componente C2. Pues bien, la multiplicidad e intersección de las curvas C y D en el punto P es la suma de la multiplicidad e intersección en el punto P de la curva D con la primera componente de C más la multiplicidad e intersección en el punto P de la curva D con la segunda componente de C. Es decir, si la curva C tiene dos componentes, pues hay que calcular la multiplicidad e intersección de la curva D con cada una de las dos componentes y sumarla. Y por último, nos queda esta última propiedad, que es la menos intuitiva. Entonces, antes de meternos a ver qué es lo que quiere decir, vamos a verla un poco intuitivamente, a qué se refiere. Vamos otra vez a la propiedad 5. ¿Vale? Entonces, imaginad que tenemos aquí esta situación. Tenemos la curva C y la curva D. Y voy a suponer que, por ejemplo, la curva D coincidiese con la componente C1. ¿De acuerdo? De manera que tendríamos C y C1 aquí. ¿Qué ocurriría en ese caso? Lo que estamos diciendo es equivalente a decir que ¿qué ocurre si la curva D divide a la curva C? Estaríamos calculando la multiplicidad de intersección en el punto P de la curva C1-C2 con C1. Como la curva D en ese ejemplo sería C1, las dos curvas tendrían la componente común C1, entonces en cualquier punto de intersección la multiplicidad sería infinita por la propiedad 2. Así que, si la curva D divide a la curva C, que es lo mismo que poner aquí C1, pues la multiplicidad de intersección en un punto de intersección de ambas curvas sería infinito. Esa multiplicidad de intersección infinita no dependería del cociente, que sería C2. ¿Vale? Ahí está el quid de la cuestión. En ese caso, la multiplicidad de intersección no dependería del cociente. En un caso más general, si tenemos dos curvas
e intentamos dividirlas, pues en general no va a ser el caso de que la división sea exacta. Suponer, por ejemplo, que aquí tenemos la curva C y volvemos a decir que la curva D es lo que hemos llamado C1. Cuando dividiésemos C entre C1, obtendríamos un cociente, que voy a llamarlo C2, y un resto. De manera que la curva C podría escribirse como C1 por C2, que haría el papel del cociente, más un resto. Y aquí volveríamos a tener C1. En ese caso, la multiplicidad de intersección, lo que queremos es que siga sin depender del polinomio que hace de cociente y que dependa solamente del resto. ¿Vale? Esa generalización del caso en el que los polinomios eran divisibles constituye esta propiedad 6, ¿vale? Que dice así. Si C y D son curvas proyectivas definidas por P y Q de grado n y m respectivamente. En este ejemplo vamos a suponer que m es mayor que n. Y definimos la nueva curva E por P por R menos Q, donde R es un polinomio homogéneo de grado m menos n, entonces la multiplicidad de intersección de las curvas C y D coincide con la multiplicidad de intersección de las curvas C y E. Fijaos que lo que estamos diciendo es que aquí la curva C está definida por el polinomio P, mientras que la curva E está definida por el polinomio P por R menos Q. El polinomio P no divide a el polinomio que define la curva E. Lo que estamos diciendo es que la multiplicidad de intersección entre la curva C y la curva E es lo mismo que la multiplicidad de intersección entre la curva C y la curva D, donde aquí D es la curva que vendría definida por el resto. Vamos a ver la demostración de estas propiedades, la mayoría de las cuales son directas. La primera propiedad era que nosotros podíamos cambiar el orden de C y D en la multiplicidad de intersección. La demostración tiene que ver con que esa multiplicidad de intersección se construye a partir de la resultante. Si nosotros calculamos la resultante de polinomios Q y P en lugar de los polinomios P y Q, lo que ocurre es que estamos calculando el determinante de una nueva matriz en la que estamos intercambiando las primeras n filas con las últimas m filas. Como el cambio de filas solamente contribuye a un signo en el determinante, los factores lineales multiplicativos no se verían alterados y la multiplicidad de intersección en un punto dado sería la misma. La segunda propiedad, la multiplicidad de intersección era infinita en un punto perteneciente a una componente común, eso sencillamente forma parte de la definición de multiplicidad de intersección. Por otro lado, si el punto P no está contenido en ninguna componente común, entonces la resultante tiene al menos un factor lineal, que podrá estar elevado al exponente que sea. Entonces la multiplicidad de intersección sería mayor o igual que 1. La tercera propiedad, hemos dicho que era que la multiplicidad de intersección es 0 si P no es un punto de intersección. De nuevo, eso forma parte de la definición de la multiplicidad de intersección. La cuarta propiedad dice así, decía que dos líneas proyectivas se cruzan con multiplicidad de intersección exactamente igual a 1. Pero bueno, supongamos por un momento que las dos líneas se cruzan en el punto 0,01, que siempre podemos suponerlo utilizando una transformación proyectiva. Entonces, esas dos líneas proyectivas se van a definir utilizando polinomios lineales que tienen esta pinta. La multiplicidad de intersección va a ser de una resultante construida con un único factor lineal en i y por tanto la multiplicidad de intersección es 1. La quinta propiedad, que es la que nos decía cómo se comportaba la multiplicidad de intersección cuando una de las curvas era reducible,
que había que considerar cada componente por separado. Eso se sigue de una de las propiedades de la resultante que vimos cuando la estudiamos, que era esta propiedad. Nosotros teníamos una propiedad que decía que la resultante del polinomio p con un polinomio que era factorizable como producto de 2, q y r, era lo mismo que la resultante de p con q multiplicado por la resultante de p y r. Pero justamente eso quiere decir que la multiplicidad de intersección en el punto P, aquí, que mediría el exponente al que un cierto factor lineal aparece aquí, es decir, esto, es la suma de los exponentes los que aparecería ese factor lineal cuando aparece, por ejemplo, un cierto número de veces aquí y otro cierto número de veces aquí. Habría que sumar los exponentes de ese factor lineal en cada uno de estos dos factores procedentes de las resultantes. Y eso quiere decir que habría que sumar esos exponentes. Justamente cada una de esas contribuciones es justamente la multiplicidad de intersección del punto P al considerar la primera curva con la primera componente de la segunda curva, o la multiplicidad de intersección en ese punto de la primera curva con la segunda componente de la segunda curva. Finalmente, tenemos que ver la propiedad 6, que, de nuevo, de forma resumida, lo que venía a decirnos es, si tenemos la multiplicidad de intersección en un punto de dos curvas, y esas dos curvas son tales que no es posible dividir una entre la otra de forma exacta, la multiplicidad de intersección solo iba a depender del resto. Como siempre, vamos a suponer que el polinomio p está escrito como un polinomio en x con coeficientes que son polinomios en y en z, que empezaría como a sub 0 de iz más a sub 1 de iz por x, etc. Y q va a ser otro polinomio que escribiremos de la misma forma con coeficientes polinómicos que los llamaré b. Será b sub 0 de iz más b sub 1 de iz por x, etc. Además, suponemos que m es mayor que n. La curva e viene dada por una combinación de polinomios con esta expresión, donde r, pues de nuevo, lo escribimos como un polinomio en x. En este caso, los coeficientes del polinomio r voy a llamarlos ρ. Propiedad 6, escribimos r pues de la forma usual, con coeficientes que son polinomios en iz, homogéneos, y tenemos ρ sub 0, ρ sub 1, hasta ρ sub m menos n, de iz por x elevado a m menos n, que es el grado del polinomio r. Entonces, si trabajamos un poquito y escribimos explícitamente qué pinta tiene el polinomio p por r más q, en este caso, antes había puesto menos q, pero eso es irrelevante, pues podríamos escribirlo de esta forma, donde he agrupado los términos según el grado en x, ¿no? Tendríamos, pues, para obtener los términos de grado 0, en x sería el término de orden 0 de q, que es el b sub 0, y después tendríamos el término de orden 0 en x de p, que es el a sub 0, multiplicado por el término de orden 0 en x de r, que es el ρ sub 0. Aquí he puesto en un pequeño paréntesis arriba el grado que tiene cada uno de estos términos como polinomio homogéneo en y en z. Como el polinomio q es un polinomio homogéneo de grado m, el término b sub 0 no tiene ninguna x, es simplemente un polinomio en y en z, ese polinomio es también de grado m. Lo mismo está indicado para los términos a y para los términos ρ. Vayamos ahora al término en x de PR más q, que es este término de aquí. ¿Vale? Entonces tendría el término en x de q, que es el b sub 1, y después tendríamos términos en x que aparezcan en PR. Entonces tendríamos el término de orden 1 de p multiplicado por el término de orden 0 de r, más el término de orden 0 de p multiplicado por el término de orden 1 de r. Donde de nuevo tenemos aquí indicados los grados que tienen estos términos como polinomios en y z. Y bueno, pues aquí tenéis también el término de orden 2,
y aquí tenéis todos los demás términos hasta llegar al término de orden m en x, que tendría este coeficiente. Bien, ese sería el polinomio PR más Q. Y ahora, para calcular la multiplicidad de intersección, sería necesario calcular la resultante de P con PR más Q. Aquí he indicado cómo se escribirían tanto la resultante de P con Q como la resultante de P PR más Q. En ambos casos, las primeras m filas serían iguales. Estarían compuestas por filas que incluirían los coeficientes del polinomio P en la posición que les corresponda. Y lo que cambiaría sería la mitad inferior de la matriz. Aquí tendríamos una submatriz B que contiene términos procedentes del polinomio Q, y aquí tendríamos una submatriz C que contendría los términos procedentes del polinomio PR más Q, que es este de aquí. ¿Vale? La demostración funciona porque es posible transformar esta matriz que he escrito en bloques A y B en la matriz con bloques A y C utilizando transformaciones elementales entre las filas. Aquellas que cogerían una fila aquí y la sustituirían por ella misma más un múltiplo de algunas filas anteriores. Es justamente lo que se va a hacer aquí, es decir, aquí los términos de C proceden de expresiones de este tipo que contienen términos que vienen de B, filas de B, y después hay que sumarles filas de A con ciertos múltiplos. Como ese tipo de transformaciones no cambia el determinante, esta resultante de aquí va a ser igual a esta resultante de aquí. De ahí que la multiplicidad de intersección dependa de P y de Q y no tenga en cuenta el factor PR. Para ver un caso sencillo, pues vamos a ver la fila que he indicado aquí como la fila m más 1, que es la primera fila de la submatriz C. En este caso, pues como sería la primera fila de la matriz C, pues tendríamos, que es la fila que he llamado m más 1, tendríamos el elemento m más 1, 1, por ser de la primera columna, m más 1, 2 de la segunda columna, y así hasta la columna m más 1, y después todos los demás elementos serían 0, porque recordemos que esa es la primera fila en la que se introducen los elementos del polinomio PR más Q. Ahora habría que copiar aquí los coeficientes que acompañan a las x en la expresión que hemos visto del polinomio PR más Q en la transparencia anterior. En la primera posición habría que poner los términos independientes, que serían justamente pues, el b sub 0 más a sub 0 rho sub 0. Aquí habría que introducir en el elemento correspondiente a la fila m más 1, segunda columna, habría que introducir el coeficiente de x en el polinomio PR más Q, que podemos leerlo de la transparencia anterior, es este de aquí, b sub 1 más a sub 1 por rho sub 0 más a sub 0 por rho sub 1. Y así, pues todos los términos hasta que termine. Fijaos que en la primera fila de la matriz A, sobre estas mismas columnas, aparecería el a sub 0 aquí, en la primera columna, el a sub 1 en la primera fila, segunda columna, y así sucesivamente. Aquí el término a sub 0 va multiplicado por el rho sub 0. Y aquí el a sub 1 viene también multiplicado por el rho sub 0. En el siguiente término, podéis comprobarlo en la expresión de la transparencia anterior, aparecería el a sub 2 también multiplicado por el rho sub 0. Eso quiere decir que a esta fila m más 1 de la matriz B le estamos sumando, por un lado, la primera fila de la matriz A multiplicando todos sus términos por el rho sub 0. Aquí no aparecen más términos en la primera columna, aquí aparece un segundo término, que es a sub 0 por rho sub 1. Ese a sub 0 que aparece en la segunda columna es el a sub 0 que aparecería en la segunda fila de la matriz A y que a su vez hay que multiplicar por rho sub 1. Esa segunda fila de la matriz A
no tendría contribución sobre la primera columna aquí porque su contenido es 0, así que contribuiría como 0 multiplicado por ρ sub 1. En la tercera columna aparecería, por tanto, un término a sub 1 multiplicado por ρ sub 1 que procede de la segunda fila, tercera columna de la matriz A, y así sucesivamente. De manera que al final lo que obtenéis para escribir la fila m más 1 en la matriz C es la fila m más 1, que era de la matriz B, y hay que ir sumándole progresivamente la primera fila de la matriz A multiplicada por ρ sub 0, la segunda fila de la matriz A multiplicada por ρ sub 1, y así hasta utilizar el término m-n de la matriz ρ. Por tanto, vemos que la fila m más 1, que era la primera fila de la matriz C, se puede construir a partir de la primera fila de la matriz B sumando múltiplos de las filas de la matriz A, y por tanto se puede construir utilizando unas operaciones elementales entre las filas. Podríamos reproducir este argumento para todas las filas, de manera que lo que se tiene es que podemos pasar de aquí a aquí utilizando transformaciones elementales entre las filas. Pero esas transformaciones ya dijimos que no alteran el valor del determinante y por tanto no van a alterar tampoco la multiplicidad de intersección. La resultante de P con PR más Q es esto, pero esto es una transformada por transformaciones elementales entre las filas de esto de aquí, que coincidía con la resultante de los polinomios P y Q, donde Q era aquel resto que hayamos mencionado, de donde se sigue automáticamente la identidad entre las multiplicidades de intersección, concluyendo esta lista de propiedades. Mencionamos finalmente un teorema que sería interesante tratarlo en un curso más detallado sobre la teoría de intersección, que dice lo siguiente: existe una única función definida para cualquier par de curvas proyectivas C y D y para todo punto del plano proyectivo que cumplan las propiedades 1 a 6. Es por esto que nosotros hemos podido dar una representación particular para nuestra multiplicidad de intersección. Nosotros dijimos, bueno, la multiplicidad de intersección vamos a definirla así. Puede que haya otras formas de calcular esa multiplicidad de intersección, pero esas otras formas, en última instancia, tienen que dar el mismo valor que el nuestro, porque nuestra forma de calcular la multiplicidad de intersección satisface estas 6 propiedades. De ahí el teorema nos dice que existe una única multiplicidad de intersección que satisfaga estas propiedades.